a ver. Ya. Ya, súper. Ahí está grabando. Mari Compuche, hoy día sábado 21 de agosto del 2021 vamos a empezar la sesión número 6 del proyecto Pioque Yegun, 6 de 12 unidades. Estamos muy contentos, hemos avanzado súper bien y la noticia de esta semana, de estas nuevas sesiones, es que tenemos como ayudante hoy en día a Renato Godoy, así que le damos la bienvenida también al equipo Pioque Yegun, que pasó de participante y ahora es ambas cosas, participante y ayudante. Así que muchas gracias a Renato por aceptar la invitación. Vimos su tremenda motivación, su ganas de querer participar, así que hicimos aquí a la mitad de la sesión este nuevo recambio. Así que muy contento de partir esta etapa con nuevos ayudantes. Así que felicitaciones a Renato por ahí la participación. Estamos muy contentos de estar en el equipo. Entonces, como les estaba mencionando, hoy día sesión número 6, estamos en la mitad del proyecto. Ya vamos a empezar a materializar, a idear, a crear. Una de las características de la creatividad es que hay que hacer conexiones donde antes no las había. Entonces, a mayor información que nosotros tengamos, mayor capacidad de conexiones vamos a poder empezar a hacer. Entonces, toda esta primera etapa, donde tuvimos invitados de distintas experiencias, ¿cierto?, nos fue enriqueciendo, nos fue adquiriendo información bueno, y la experiencia de cada uno. Yo creo que lo más valioso del curso también es las conversaciones que se generan en los grupos entre nosotros, ¿cierto? Y que nos va nutriendo, nos está dando la sabiduría de cada uno que tiene desde su experiencia, de su experiencia de vida. Y ya entonces esta etapa va a empezar a materializar, a darle forma, a empezar a conceptualizar, a idear a través de las palabras, ¿cierto? La palabra crea realidad, entonces a partir de las palabras, de los conceptos que vayamos ahora aplicando, definiendo, vamos a empezar a generar esta idea. El proceso de innovación se habla de que es un proceso divergente en que abrimos el campo de abanico, ¿cierto?, de información para luego converger en definiciones. Luego volvemos a abrir para crear nuevas ideas y luego converger para definir esa idea. Entonces ahora ya vamos a empezar una etapa de convergencia en la cual tenemos que empezar a definir qué vamos a hacer adelante en las sesiones siguientes. Así que bienvenido a todos y seguimos avanzando. Muchas gracias, Chat2My, por toda la motivación, toda la participación que han tenido. Y Ricardo, te dejo la palabra. Sí, bueno, no queremos tomar tanto tiempo hablando. Esta sesión, por sobre todo, es donde más se consagra la idea de que esto, como hemos repetido en otra instancia, es un taller. Podemos juntarnos y chapunear, conversar, pero la idea es precisamente hacer. En ese sentido, esta sesión no es tanto de hablar, no vamos a hablar tanto nosotros, sino esperamos que ustedes hablen entre ustedes mismos y entre ustedes, para ir definiendo. Antes de que nos pongamos a hablar, quería darle la palabra a, de hecho, nuestro nuevo ayudante, Renato, para que, bueno, ¿qué tal? Para Se que presenten a esta ocupe el nueva. Zungun. Sí, se escucha bien, que estoy probando otro micrófono. Sí. Bueno, Mari, Pupeñi, Polanien, como mencionaron, yo soy Renato. Al comienzo era participante del taller y se dio la oportunidad de ayudar y complementar el taller siendo ayudante. Y bueno, accedí a participar. Yo soy de Valdivia, de acá de Chile. Estoy terminando mi carrera de ingeniero electrónico en la Universidad Austral. Y bueno, la verdad estoy súper contento de poder ayudar a este espacio. Siento que es súper necesario que se planteen nuevas maneras de aplicar el saber, en este caso el saber pseudo-Winca, desde una perspectiva más de Wenui, para gente que quizás no conoce las palabras. Wenui es como compañero, amigo, como bueno, digámoslo así, visto desde el lado mapuche. Como que siento que para allá tenemos que afrontar. Entonces me agrada mucho tener esta oportunidad de aportar con un granito desde mi posición a espacios como estos que podrán verse pequeños, pero siento yo que pueden generar transformaciones muy grandes. Así que eso más que nada, Mañún por la invitación y Mañún por la oportunidad de entregar estas palabras. Que salga todo muy, muy bonito. Buena, Feley, Peña, un fuerte abrazo. Gracias por aceptar, de verdad.
la propuesta, la invitación de este desafío. Bueno, y si desafío se habla, tenemos nosotros, como les habíamos comentado, un desafío, algo que hacer. Lo que nosotros estamos intentando, como les mandamos en este video, es precisamente construir una metodología que le permita a ustedes, los participantes del taller, idear, co-crear y diseñar sistemas de cultivo en el amplio sentido de la palabra, que nos sirva para recoger la sabiduría y las experiencias que cada uno pueda tener y las relaciones que cada uno pueda tener con lo indígena, y además que involucren tecnología en esta idea de sacar a lo indígena del museo, como muchas veces se lo tiene, como algo que no puede nunca cambiar, para ver qué tipo de nuevos escenarios podemos ir formando juntos, ¿no? Y bueno, para eso, entonces, les mandamos un video. No sé si alguien, si es que no lo vieron, voy a quizás compartir pantalla para mostrar solo lo más importante de lo que nos compete. Estoy abriendo aquí. Entonces, lo que queremos pedirles, que ya les pedimos, pero se ve, ¿no? Es que puedan... maldito Zoom. Ahí. Esto, ¿no? Esta es como la lógica de lo que nosotros estamos haciendo y la lógica que queremos traspasarle a ustedes. Queremos que identifiquen ustedes individualmente una oportunidad de diseño, un lugar donde puedan explorar y de hecho plantear algo que quieran hacer. Siguiendo esta lógica, ¿cómo podríamos, el propósito, un usuario, impacto, alcance, ¿no? Voy a repetir, el propósito, ¿qué es? En nuestro caso, nosotros estamos haciendo una metodología, pero ustedes podrían querer hacer un huerto, o un sistema que conecte cosas, o, en fin, muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, el propósito es, ¿qué es lo que se quiere hacer? El usuario es a quién va a estar dirigido y en qué contexto se va a enmarcar. En nuestro caso es la universidad, pero nosotros, como les comentábamos, queremos que ustedes hagan un doble clic. Entonces, que sean un poco más específicos, que no digan, vale, vamos a hacer un huerto para la universidad, o un sistema de cultivo, o un artefacto, o un servicio, sino que sean un poquito más específicos y digan, va a ser para los deportistas, va a ser para el casino de la universidad, ¿no? Va a ser para los mechones, los deportistas, de nuevo, esta idea de hacer un doble clic. El impacto es qué hace. En nuestro caso es un sistema de cultivo. La idea es que ustedes no digan, ok, entonces vamos a idear un sistema de cultivo, sino que de nuevo sean un poco más específicos, diciendo qué es lo que hace aquello que ustedes quieren hacer, y el alcance es cómo lo hace. Y bueno, para esto les dimos ejemplos. Voy a pasar esto muy rápido hasta la última diapositiva. Para esto les dimos ejemplos, por ejemplo, construir un sistema de riego, elaborar un huerto de hortalizas, contribuir con la medicina intercultural. Esos son propósitos. Los usuarios pueden ser los estudiantes, exalumnos, accidentados, o, no sé, un servicio de sala cuna de la universidad, en fin, o sea, un contexto de sala cuna de la universidad. Ustedes tienen que ahí ver qué quieren hacer. El impacto, relacionarse con áreas verdes, la alimentación, la mejoría de enfermedad, y los alcances es de qué forma quieren ustedes que esto ocurra. Tomás, cuéntanos. Se escucha, ¿cierto? Sí. No, hablaba ahí Eduardo de un huerto universitario y tiene sentido igual, en FAU me parece, yo no lo he visitado, no he tenido una oportunidad, de un huerto comunitario que hay dentro de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Mi punto no va a ese, sino más bien, la universidad es un centro de educación. ¿Por qué no implementar talleres directamente de permacultura, de cultivo directamente, relacionados en cada una de las facultades? ¿Por qué? Porque somos... está bien, existe el huerto, por lo menos FAU, puede existir el huerto, pero si es que no lo mantenemos, no tenemos estudiantes o exalumnos, o el propósito de la gente, para mí sería estudiantes, pero si no tenemos a alguien que lo mantenga, que esté ahí, sería
dinero perdido, sería tiempo perdido. Sí, es interesante lo que usted menciona. En ese caso, por ejemplo, habría que distinguir si su propósito es hacer un huerto o hacer talleres de huertos, ¿no? Son cosas diferentes que van a involucrar decisiones logísticas y de diseño distintas. Entonces, eso es un primer alcance que yo le haría. Eh, por supuesto que, claro, el usuario ahí usted lo define, si son los estudiantes o quiénes van a ser. Eh, el impacto es algo que creo que no expuso en su idea, porque de nuevo puede desarrollarlo, y el alcance me parece que iría por algo así que permita mantenerse de forma fácil o o que se asegure la mantención. Porque sí, es verdad, en muchas universidades hay huertos. Yo estudié en Juan Gómez Milla y ahí también había un huerto, pero claro, era más bien un lugar de reunión frente a filosofía. No quiero ser pelador, pero era como más bien de carrete que de, que de juntarse a realmente cultivar. Igual crecían cosas y ha tenido distintos momentos, pero sí, sin duda. Eso es lo Eh, importante, disculpa, sí, que cada uno va a empezar a desarrollar sus ideas de acuerdo a su experiencia, po. Cada uno tiene una experiencia universitaria, alguna relación universitaria, entonces después estas ideas, estamos en una etapa de brainstorming, de lluvia de ideas, en que cada uno desde su experiencia va a ir compartiendo sus situaciones, lo mismo comentaba Ricardo, y luego entonces vamos a ir conversándolas, compartiéndolas para ir debatiendo y evaluando cuál podría ser la mejor alternativa. Otra cosa importante también es mencionar que estamos en un taller de innovación tecnológica, ¿ya? Entonces, podemos innovar en distintos aspectos, en administración. Entonces de repente poder tener cuidado que quizá una opción, una propuesta podría ser quizá en relación a una innovación desde la administración. Y ahí ya no nos vamos a meter nosotros. Nosotros estamos centrados en artefactos, sistemas, servicios, productos, servicios que vayan enfocados al desarrollo de esta innovación tecnológica, ¿ya? Entonces ahí hay que empezar obviamente para poder aplicar, para que se implementen todo esto, hay una voluntad administrativa que es importante, que quizás sería un segundo paso. Primero proponer y luego ver cómo poder llegar a poder concretar estos proyectos, pero enfocarnos a innovación tecnológica. Dale, Ricardo. y lo importante de este paso son estas dos cosas que no puedo dejar de resaltar con suficiente importancia, creo yo. Primero, en este momento, como dijo Penny Christian, estamos abriéndonos. Entonces la idea es que se planteen direcciones hacia donde ustedes quieren ir. Más que decir, ok, yo quiero hacer una cosa puntual y específica. La gracia de estas oportunidades de diseño es que son muchas las formas de contestar estas preguntas. No solo, es decir, si es que ustedes dicen, claro, queremos hacer no sé, queremos proveer de manzanilla para que las personas estén más relajadas, ustedes ya están poniendo como el caballo antes de la carreta, al decir manzanilla, ¿no? Si es que su objetivo es que las personas estén más relajadas, bueno, son muchas las formas de llegar a eso, ¿no? Entonces eso es sumamente importante, que aquello que se planteen tiene que tener hartas formas de ser contestado, y por otro lado, que después vamos a desarrollar todos los detalles. En ese sentido, no piensen en este momento en cómo vamos a desarrollar esto. No piensen en cómo vamos a desarrollar esto. Es sumamente importante, díganlo. No voy a pensar en cómo esto se va a desarrollar. La idea es plantearse una dirección, más que encontrar la solución actual, más que encontrar la solución ahora mismo. Eso, no sé si es que alguien tiene alguna pregunta. Bueno, y también les mandamos esto, que no sabemos si es que les sirvió, ojalá sí, es algo que está desarrollando Cristian. No sé, Cristian, si quieres tomarte algunos minutos, quizás no mucho, Sí, lo para importante, comenzar a... y bueno, voy a compartir las fichas también para explicarla cuál va a ser el proceso. Esto de la flor del buen vivir, como algunos mencionaron, también muy parecida al concepto de la flor de la permacultura, pero en este caso es tomar distintas áreas del cuerpo a partir de los conceptos de los chakras, ya de los 7 chakras, y desde la tierra, desde las relaciones del agua, desde el fuego, desde el amor, el cuarto,
la palabra, el pensamiento y la conexión espiritual. Entonces eso lo fui abriendo y aterrizando a distintas áreas que podemos tener en nuestro ámbito humano. ¿Ya? Entonces eso sirve, puede servir para, ya quiero abarcar en esta área, en esta temática, y a partir de esa temática, ¿cierto? Puedo empezar a indagar, a buscar desde mi experiencia, desde lo que sé. En el caso del diseño, uno empieza a observar, pues, la etapa de observación, entonces empieza a estar en terreno, empieza a ver a los usuarios, el contexto, las actividades que se desarrollan. En este caso, como estamos en una actividad mucho más abierta, es de acuerdo a la experiencia que tiene cada uno desde su lado universitario, ¿cierto? O su conexión o quizás más de lo universitario desde el concepto educacional, ¿cierto? Desde las distintas etapas que puede existir en la educación, la etapa educacional. Voy a compartirles también las fichas para explicar un poquito cómo ir llenándolas. Compartir acá. Ya, entonces esta es la ficha 1, están hechas para abrirla en PowerPoint porque podría ser mucho más fácil ir escribiéndola, ¿cierto? Entonces aquí pueden agregar en el cuadro de texto y van escribiendo, van rellenando las ideas. Acá hay ejemplos, de acuerdo a los ejemplos que se mostraron en el video, de cómo podrían ir armando. No se compliquen tanto en cómo si las van llenando bien, las están llenando mal, no importa. Lo importante es estar haciéndola e ir pensando, cosa que esto nos va a ir ayudando para después conversar, ir compartiéndola con los demás compañeros para saber, ir evaluando cuál podría ser la mejor opción, ¿ya? Entonces, pueden escribir una idea, pueden dos, tres, las ideas que ustedes quieran, con la finalidad de que después vamos a dar un tiempo para que las puedan compartir en clases. ¿Tomás? Mencionar lo que había dicho antes, Ricardo, tiene todo el sentido. Poner el caballo antes de la batalla, por decirlo así, como poner toda la caballería de una. Son porque muchas veces nosotros nos proponemos muchas cosas, vamos a hacer esto o lo otro, pero no estamos dando soluciones, estamos dando más problemas en realidad que soluciones, porque no tenemos que pensar más global, porque si nos limitamos a ciertas cosas, nos va a terminar jugando en contra. Así que calco muy bien lo que dice Ricardo y quizá abrirse un poco más y no cerrarse a ciertas cosas. Sí, ahí hay un concepto que hay un libro que se llama de Eduardo de Bono, El pensamiento lateral, para los que quieran potenciar su creatividad, se los recomiendo. Y entonces justamente esta etapa tenemos que empezar de pensar de forma lateral, abrirnos de las distintas opciones que podemos tener y no ir de un pensamiento vertical a la primera solución, que es la formación que hemos tenido la mayoría, ¿cierto?, en este sistema educacional más directo y funcional, sino que la creatividad se abre, evalúa las distintas opciones y después vamos definiendo cuál de todas esas podrían ser, pero si nosotros nos vamos directo a la solución, le estamos restando la posibilidad de que podrían haber otras más. Luego, después vamos a explicar con más calma, van a tener esta plantilla que ustedes van a ir evaluando, van a ir conversando en grupos las distintas opciones y van a ir viendo la armonía del ser, la armonía del nosotros. Esto lo voy a explicar más después para que no nos centremos tanto en la evaluación. Pero vamos a tener esta plantilla de que cuando conversen en grupos, y luego hay una tercera plantilla que deberíamos llegar a una definición global del grupo. ¿Cuál sería la propuesta más pertinente dentro del grupo? ¿Ya? Entonces la primera etapa sería esta, que van a tener unos minutos correspondientes. Les dejé acá la plantilla en la segunda diapositiva, para que la puedan tomar de referencia, si es que, que hay que llenar acá, que hay que llenar allá, que de repente estas cosas son un poco enredosas. Pero no se compliquen, si quieren pueden escribir un puro párrafo de la idea que ustedes se le están pensando, si no se le ocurre cuál es el propósito, usuario, impacto, alcance, no pasa nada, pueden escribirlo de forma libre, pero este también podría ser una buena ayuda para ir sistematizando las propuestas que ustedes van ideando, ¿ya? No hay propuestas buenas ni propuestas malas en esta etapa, todas sirven para poder llegar a una buena solución. Ya. Entonces, de repente podrías dejar compartiendo eso que estabas compartiendo recién, ¿o no? Y ahora entonces les pedimos, tienen 15 minutos para, si no lo han hecho todavía, vayan y intenten ver qué les gustaría a ustedes proponer siguiendo o no esta lógica del propósito, usuario, impacto, alcance. Nosotros vamos a estar acá por si tienen alguna pregunta, por si es que alguien como que tiene alguna duda, si quiere comentar aquello que está haciendo.
pero eso, así Pueden que rellenando, si no tienen la posibilidad de hacerlo de forma digital, lo hacen en su papel, después lo pueden complementar en la semana para poder enviarlo. La idea es siempre tener todo registrado, ¿cierto? Para nosotros como dentro del proyecto. Pero ahora lo pueden hacer en cuadernos, en las libretas que tengan, las croqueras de taller. Así que denle nomás. Vayan creando, no se limiten, porque eso es una de las cosas que tenemos mucho, porque nos autolimitamos, ¿ya? Entonces en esta etapa hay que abrirse. Si una idea alocada, jueguen nomás, no pasa nada, son y las, disfrutar del proceso. es, por sobre todo, si es que uno no disfruta, bueno, aquí. Disfrutar y Entonces, fluir. son las 11, a las 11:15 nos vemos de vuelta, igual vamos a estar acá, como les decía, para ver hacia dónde estamos avanzando. Eso, Pupeñi Pulamien. No sé si seguiremos grabando. Quizá, o sea, bueno, es que si salen preguntas de repente se Sí. pueden responder. Yo tengo una pregunta. Hola, ¿cómo Hola están? Natalia. ¿El usuario puede ser, por ejemplo, más de un grupo etario, por así decirlo? Por ejemplo, estoy pensando yo trabajo en una escuela que tiene un huerto inicial como que se está reactivando, pero nos hace falta como un sistema de riego sostenible, ya que pueda como, en eso estoy pensando, que pueda permanecer, hacer posible la permanencia del huerto, incluso en los periodos donde no hay niños o si volvemos a estar en pandemia como recluidos, si no vuelven las clases presenciales, como eso estoy pensando. Entonces, para mí no sería solamente para los estudiantes, sino para cualquier persona que habite la escuela, tanto estudiantes si están en clase, o auxiliares, o profesores. Se puede incluir como más de un grupo que tenga como diferentes, no sé, por grupos de edades o quizás como responsabilidades dentro del espacio. Claro, es que en este caso los que van a manipular el sistema de riego van a ser personas mayores, no creo que sean en este caso los niños, o quizás sí. Quizás sí. Quizás Ahora, sí, en algunos sentidos, yo creo que podría sí. hacerse y sería quizás como un concepto educacional también, pues como llevarlo Claro, a como una parte del parte proceso educativo, así lo estoy pensando también. educativa. Entonces también podría ser multiusuario, podría hacerse de esa manera. Ya, Claro, pienso súper. que el usuario de usted es precisamente la comunidad de la escuela a la cual usted, Educativa. claro, es sin embargo amplio. Y de repente cuando el usuario es amplio, involucra de repente hartas más variables de las que uno pueda finalmente terminar manejando. Ujú. En este momento creo, en esta instancia del desarrollo de lo que estamos haciendo, yo creo que se puede plantear como usuario toda la comunidad. Sin embargo, eso puede ser que eventualmente le reste alguna factibilidad, digamos, ¿no? Ahora, Natalia, lo que tú estás proponiendo ya es la solución, es un sistema de riego. Quizás Ya, podrían haber otro tipo de soluciones. Entonces, ¿cuál es la necesidad que tú tienes? que sea sostenible en el tiempo, Claro. que sea como Entonces, un huerto sostenible en el tiempo, eso, pero necesitas un huerto que sea autónomo, ¿o claro. no? Porque estás Sostenible, hablando que Sostenible me refiero a que continúe en el tiempo, de alguna forma, a pesar, por ejemplo, de que hay periodos que no hay niños. ese es el alcance. Entonces, claro, que se sostenga en el tiempo, porque no ha y para, pasado que antes habían huertos y dejaron de haber huertos y ahora de nuevo estamos activando el tema de los huertos desde el año pasado y como que la idea es como mejorar esa experiencia, porque Sí. no... claro, ¿y cuál es la necesidad del huerto? ¿Para qué tienen el huerto? Pero Está en un proceso de integrarse al currículum, que asignaturas lo trabajen. Perfecto. Entonces, claro, se podría pensar en un sistema de mantención del huerto que sea educativo. Ujú. Y ahí vamos a ver qué tipo de alternativas se podrían desarrollar. Podría ser un riego automático, podría ser con otros dispositivos, unos robots, podrían ser robots que estén regando de forma autónoma. A eso Podemos como que hacer eso muchas, pensaba.
podrían ser distintas alternativas, pero entonces en esta etapa tenemos que llegar a la parte conceptual, que sería, bueno, Ya. ¿cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que queremos, a qué queremos apuntar? Después Claro, vamos a ver las distintas opciones alternativas que se podrían desarrollar. básicamente, yo creo que hay la distinción acá es si usted quiere hacer un sistema, si su propósito, si el objetivo final, digamos, es regar el huerto o mantener el huerto, ¿no? Porque Claro. se puede regar, igual yo creo que puede ser un desafío bastante, con una orientación clara y aún así bastante abierta, el riego. Hay muchas formas de regar. Ujú, Pero también otra opción sería mantener el huerto, donde el riego es un componente, ¿no? ujú. Entonces ahí es donde Sí, creo que hay que dirimir. sí. Sí, me aclara porque es más amplio el, por ejemplo, el que sea sostenible o que sea autónomo y dentro de eso está el riego, pero pueden haber otras variables como respuesta. Entonces sí, lo voy a dejar así como más amplio. Claro, y Incluso el tipo de educativo. cultivo, ¿no? ¿Qué cosa? Incluso el tipo de cultivo, porque a lo Claro. mejor necesitas, a lo mejor puedes tener cultivos que se den mejor en el clima donde tú estás y no necesitas riego y Ujú, crece así nomás, ¿no? Con las condiciones claro, climáticas. exacto. Ya. Disculpen. Gracias. Adelante, Tomás. No, bueno, Eduardo está dando también una idea, Morales, en los comentarios. Y aparte, quizás después Natalia, más adelante, podría seccionar un poco al objetivo de personas primarias. El objetivo primario serían los estudiantes, los niños, los, quienes estén ahí. El objetivo secundario quizás serían los profesores o al revés. Y terciario, así como ver una especie de escalar primero para evaluar primero el primer grupo. Si el primer grupo se siente parte de, quizás tomar el segundo grupo, pero primero tomar el primero, como bien estructurado, por decirlo así, un poquito. Está bien, sí. Y no adelantarse. Sí, muchas gracias por los aportes. Ya Bacán, Natalia. estoy más Ok, divergente en mis ideas. bueno. 11:07, unos 8 minutos. Disculpen si salgo un poquito del tema. Nunca consulté. Piuque Yegun, Piuque es corazón, pero el resto, ¿qué significa? Está en la primera sesión, los primeros Sí, segundos de la primera sesión, tiene que ver la primera sesión, Tomás. Pyukiyegun es aquello que permite el trafkintu. El trafkintu es el intercambio recíproco. No, entonces se intercambia de corazón a corazón. El Pyukiyegun es el sentimiento de cariño y amor que tengo con todas las personas y con todos los seres humanos y no humanos que habitan mi contexto, que me permite pensar en un intercambio en donde de hecho me importa no solo aquello que estoy intercambiando, sino el contexto donde estoy intercambiándolo y la persona con quien estoy intercambiando. Básicamente Pipi Yegun es amor, es quererse. Eso. No es un intercambio comercial, va más allá de un intercambio comercial, pues, sino que un intercambio de familia a familia, de corazón a corazón, cuando ya te genera relaciones, vínculos entre las demás personas. Es lo mismo que estamos tratando de hacer con este curso, de que vayamos compartiendo de corazón a corazón nuestras distintas experiencias y cómo podríamos cambiar, cómo podríamos avanzar hacia un buen vivir desde corazón a corazón. Pero sí, se sale un poco... Tomás ya tiene ¿Ideas? ¿cómo se llama? Su oportunidad de diseño, o la está creando. todavía me quedan definir ciertos actores. Ley.
¿A qué hora dijimos, Ricardo? 11:15. ¿Estás compartiendo pantalla, Cristian? Está compartiendo pantalla, eso. Chángales. Quizá ya están más o menos listos. ¿A alguien le falta tiempo? ¿Están dándole vuelta aún? ¿Cómo van? ¿Se le ocurre más cosas? Vayan viendo la flor de la vida también, ahí eso puede ser referente para ir pensando otras áreas que no se nos ocurren. Aparte de la política, ¿cierto? El lenguaje, bueno, en el video ahí se explicaba bien cada uno. ¿Qué pasa con la espiritualidad también? Bueno, pensar que estábamos hablando también dentro de un contexto universitario las propuestas, pero obviamente estamos abiertos a todo ámbito educacional también. O sea, como lo que planteaba Natalia, también está dentro de las posibilidades. O sea, no nos podemos cerrar tampoco a plantear la idea desde el ámbito universitario. Pero en eso también entra toda, bueno, toda el área dentro del buen vivir, ¿cierto? Pueden ser. ¿Cómo les fue? ¿Cómo están, participantes? Ya tengo mi Yo idea estaba definida. bien, pero se me borró todo, así que, pero tengo la idea bien todo, solo tengo que escribirlo de nuevo. Detalles. Qué bueno. El que Renato sabe también. safe, vayan guardando. Eduardo dice que bien también. Felipe, buena. Bueno, pasemos entonces a la siguiente fase. Casi listo. Muestro entonces la actividad 2.
Ya, chiquillos. Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a tener? Te digo al tiro. De 20 a 25 minutos. ¿Cuántos integrantes somos? Doris, Claudia, ¿van a participar? Ah, la de la mía ya parece que va a tener que... No, yo por mi parte, no, porque como igual tengo que salir después Ya. un poquito antes. Ya, entonces, Renato, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es 9, que 10. vamos a hacer los grupos, Cuento 15 participantes. 15 entonces, 3 grupos, o sea, 5 grupos de 5 3. grupos de 3. Ya, entonces la sesión de ahora vamos a hacer grupos en la cual ustedes tienen que compartir sus ideas, ¿ya? Nosotros creamos esta plantilla que también está en PowerPoint para que ustedes puedan ir llenando. Recuerden la sala en que van a ingresar, ¿ya? Importante poner acá el número de grupo de acuerdo a la sala que ingresen. Bueno, nombre participante, idea general del proyecto, porque aquí no tenemos todavía nombre, pero pueden ser, esto lo pueden escribir ahora o después, o mientras va hablando el compañero, ir anotando las ideas. Entonces, tenemos acá 6 criterios en los cuales nosotros podemos ir evaluando de forma bien intuitiva, ¿cierto? Los proyectos que vayan comentando los compañeros. Por ejemplo, uno de los ejemplos que teníamos ahí, ¿cómo podríamos construir un sistema de riego para que los estudiantes se relacionen con las áreas verdes permitiéndoles relajarse? ¿Ya? Armonía del ser, ¿ya? La armonía del cuidado del desarrollo del ser, de la persona, desde el lado físico, mental, emocional, espiritual. Yo lo categoricé, tiene alto nivel de armonía del ser, es importante el cuidado y reflexión personal para el bienestar mental y emocional. Armonía de nosotros, de la comunidad. ¿Está hablando? ¿Está preocupado? ¿Tiene atención sobre esto? En este caso lo encontré bajo. No habla de comunidad, pero podría realizarse actividades grupales, totalmente. O sea, quizás en la idea inicial que planteó el compañero, no se habla de eso, pero podría plantearse en algún momento. Entonces, tiene bajo nivel de armonía en nosotros. Armonía del todo, ya la naturaleza, respeto por los seres vivos, está hablando de sistema de riego. Entonces, quizá aquí podría ser alto, podríamos aprovechar el uso de aguas servidas, la lluvia, la humedad, otro tipo de fuentes de agua, de riego, y que podría ser interesante, podría estar trabajándose con distintos tipos de material, etcétera. Entonces sí podría tener cabida. Recursos, factibilidad. El proyecto presenta tecnologías que podrían desarrollarse dentro de un tiempo y espacio pertinente, ¿cierto? No es una idea muy alocada, ¿cierto? Que vamos a tener robots artificiales desarrollando, regando cada plantita, no sé, podemos plantear esa idea, sino que no, sí debe ser un proyecto que involucre gastos altos de materiales, importante en la mantención. Ya entonces sí, es totalmente factible el sistema de riego dentro de la universidad. Nivel de innovación, el proyecto presenta una idea novedosa y creativa. Sí, ahí depende pues, de la experiencia de cada uno, ¿cierto? Yo sé que existen ideas en algunas universidades para relajo de los estudiantes, ¿ya? Entonces si hay algo que está ahí, entonces puede ser que hay un poco menos de innovación. Y nivel de interés, la idea se desarrolla en un área que es de mi interés y me gustaría que fuese desarrollada. Hago yoga y meditación al aire libre y debiese ser muy bueno para los estudiantes poder hacerlo dentro de la facultad. ¿Ya? Entonces me parece interesante, un proyecto que para mí podría interesarme y que podría ser factible de desarrollar. ¿Ya? Entonces van llenando esto en cada uno de los proyectos que van presentándose en grupo. En este caso serían 2 plantillas por cada uno. Uno presenta y los otros 2 van anotando. Y van evaluando con esto. Y después entonces después de que se converse, se muestran ustedes las plantillas o van conversando desde las plantillas. Mira, a mí me pareció interesante la idea del compañero por esto otro, yo le puse bajo nivel por esto, pero podría ser que no, que sí. Entonces esto es bien intuitivo y más que nada pues, como ayuda de memoria o para ir anotando ideas, conceptos que se les vayan pareciendo pertinentes de ir comentando después para poder llegar a una idea general, global. Eso, Ricardo. Sí, estoy todo bien haciendo los grupos en realidad. Ya. Estoy por terminar. ¿Alguna duda, consulta? ¿Les queda claro la idea? Entonces vamos a tener 5 grupos de 3 personas, ya
ahí van a tener más tiempo de poder conversar. La idea es que sean directos con la presentación de sus propuestas en tiempo acotado, para que puedan ir dividiendo bien los tiempos y no se quede solamente una persona hablando y los demás, por respeto, no interrumpirlo. La idea Entonces, es que hablen, presenten su idea en unos 3 minutos. Ideal si es que alguna de las personas puede tomarse el tiempo. Vamos a tener hasta las, les digo enseguida, hasta las 11:40 más o menos, o sea, unos 20 minutos para que ustedes presenten su idea. Y la idea es que, claro, que la presenten y que vayan más o menos pensando y que la escuchen. Y la idea es que entre todos se escuchen. Entonces, la gracia es que ustedes van a tener su propuesta y además van a poder escuchar 2 propuestas más, ¿no? y también pueden hacer, ya después que presenta alguien su propuesta, tomarse un minuto para rellenar la ficha e ir anotando en sus libretas, ¿cierto? Qué niveles le pondrían a cada uno de acuerdo a estos factores. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de ir a los grupos? Ahí había una pregunta en el chat que la respondí, Ricardo. No sé si quieres agregar algo. ¿Cuál es la pregunta? Tenemos que... Que tenemos que consensuar un proyecto en base a las propuestas, dice Eva. Sí, Eva, pero en una segunda etapa. Ahora es solamente mostrar cada uno, llenan sus fichas de acuerdo a su idea, después vamos a ir a un descanso y a la vuelta van a tener que hacer el ejercicio ya de todo lo que hemos conversado, que podríamos unir, podríamos ir mezclando, podríamos potenciar esto, podríamos potenciar lo otro, y ahí van a tener que llegar a una idea consensuada del grupo. ¿Ya? Pero ahora por el momento es presentar sus ideas al grupo y cada uno va evaluando de acuerdo a estos criterios. Entonces tienen hasta las 11:40 para comentar y escucharse, y de ahí nos vamos a el descanso, que les vamos a avisar. Así que nos vamos a estar quizás paseando por los grupos, viendo si tienen alguna pregunta, cómo les va, y bueno, que tengan una buena conversación. Y espero que con esto se están yendo, ¿o no? Sí. ¿Funcionó? Nunca lo había hecho. Sí. Eso funciona. Bueno. Bien, Ricardo. Ahora puedes parar de grabar. ¿Quién está grabando? Ricardo. Bueno, ya. Sí, DJ Cristian, tenéis que hacer una playlist. Sí, ya bueno, las instrucciones entonces, para recordar, vamos a volver a los grupos. Tienen que terminar de presentarse, o sea, vuelven los mismos grupos que estaban antes. Tienen que terminar de presentar sus ideas a los grupos que aún no han compartido todos sus ideas, tienen que hacerlo, tómense unos 3 minutos aproximadamente, y luego es donde van a tener que, en unos 10 minutos aproximadamente, evaluarse mutuamente, darse un tiempo y decir, ya, yo, Ricardo, creo que la propuesta de la participante, el participante X, tiene este nivel de armonía con el ser, esta armonía con el todes, esta armonía con la naturaleza, este nivel de armonía, ¿no? Y luego de que se terminen de evaluar, eso que nos está mostrando ahí Cristian en la pantalla, entonces son grupos de A3, cada persona va a tener que hacer 2 evaluaciones, y finalmente van a tener que negociar y converger cada grupo de 3 participantes en una oportunidad de diseño. Entonces la idea es que cada uno ponga de su propia cosecha, de su propio entusiasmo, de su propio interés,
y terminen en esta sesión con una opción que quieran desarrollar. Luego vamos a volver a la sala principal y una persona de cada grupo va a compartir cuáles fueron las conclusiones de cada grupo. Noticia importante. No, lo que lleguen hoy día no va a significar que se van a casar con esto y esto va a ser lo último que van a desarrollar de aquí hasta final del semestre, para nada. Después tenemos la sesión 7, que es tema de territorio, con la profesora Claudia que está ahí en su ruca. La sesión 8 vamos a hablar de materialidad, sensorialidad, parte más del diseño. La sesión 9 de energía y la sesión 10 ya vamos a ir materializando las propuestas ya más definidas. Entonces, en cada sesión restante, esta propuesta que definan ahora como grupo se va a ir afinando. Y además, no necesariamente van a estar en el mismo grupo la sesión siguiente y la siguiente y siguiente, sino que se van a ir rotando constantemente. Entonces van a llegar a una idea general como grupo, pero después van a ir rotándose constantemente las ideas, ¿ya? Para que no tengan tampoco esa presión de que tienen que hacer la idea perfecta ahora, sino que estas se van a ir modificando y materializando, ¿cierto? De acuerdo a los demás contenidos que vayamos viendo hacia adelante. ¿Bien? Entonces ahora, por favor, todos terminen de compartir sus ideas, que los demás escuchan, ¿cierto? Toman estas referencias evaluativas con estos factores, si está en armonía, qué tanto nivel tiene de armonía del ser, de nosotros y del todo, qué son los conceptos básicos del buen vivir, y luego viendo ya desde el lado más que desde la innovación, ¿cierto? La factibilidad, la innovación, y por mi lado el interés que tengo sobre la temática, ¿ya? Entonces, con todo lo que escucharon, pueden armar en conjunto, tomar un poco de acá, un poco de allá, y armar en conjunto una propuesta que sea más global y que ojalá que tenga estos niveles, todos estos niveles, ¿cierto?, en lo más alto posible. ¿Bien? Siguiendo la lógica de la ficha 3, que es esto de la... ¿cómo era? La propuesta, que es el usuario, el impacto y el alcance. Si ¿Alguna no se duda, recuerdan los... dale. alguna consulta que alguien tenga? Yo tengo una consulta. Dale. En el nivel de interés, igual sería como difícil que yo sepa el nivel de interés de la persona que propone la idea, ¿no? No, de la idea del otro, ¿qué tanto interés me causa a mí? Está dentro de mis intereses Ya. Genial. personales. Claro, entonces, Según yo, ¿cuál es el nivel de innovación? Según yo, ¿cuál es el nivel de factibilidad de la propuesta del otro? Que puede ser que sí, puede ser que no, que ahí cada uno esto es simplemente una ayuda como para ir teniendo como un apunte, para después al momento de que conversen las ideas, decir, mira, yo encontré que tu propuesta tenía alto nivel de nosotros, pero puede ser que el otro haya pensado que sí, que no, y ahí cada uno van a ir viendo sus evaluaciones personales. entonces, el objetivo es que presenten cada uno sus propuestas. Segundo objetivo, que evalúen cada uno la propuesta del otro. Y tercero, que puedan converger en una propuesta común. Esa es la consigna, compañeros. No sabemos qué grupo somos. Sí. Hola, buenas. Tengo una duda también con respecto a la innovación. Yo sé que hay como diferentes niveles de innovación y quería ver si eran similares, porque para la innovación no necesariamente es crear algo nuevo, sino que también puede ser algo que ya existe, volverlo interesante para otros. Sí, en este caso estamos hablando de que la idea es llamativa, es creativa, es algo nunca visto o es algo más común que se mantiene dentro de... Sí, hay innovaciones rupturistas, innovaciones incrementales, hay distintos tipos de innovación. En este caso estamos abriéndolo, como el curso es bien acotado dentro de los tiempos de exposición, estamos hablando como de las ideas generales, si te parece algo que no se ha visto mucho o es como ya más común dentro de todas las posibles propuestas. Gracias. Entonces, después la idea de la propuesta que ustedes planteen, lo mismo, decir, bueno, esta propuesta, ¿cómo la podríamos hacer más innovadora? ¿Cómo le podríamos dar mayor grado de innovación? Como en ese sentido. Eso. Bueno, para no demorarnos más,
vayamos, tenemos aquí, pueden ver cuáles son los grupos en los que ustedes estaban participando. Les pedimos que retornen a sus grupos. ¿Pueden retornar o no? ¿Pueden volver? ¿O no? ¿O yo tengo que mandarlos? Abre, no sé. Tú tenés que mandarnos. Ya. Lo otro, sí, no sé por qué en este pantallazo que saqué justo apareció la Eva afuera del grupo, pero es que te saqué un pantallazo recién. Entonces algunos ya se habían retirado de las salas, como para ayuda a memoria más que nada. Ricardo, hay una forma de crear 5 salas y que cada uno se vaya a la sala que le corresponde. ¿Se recuerdan? Bueno, dale, ahí, 5 salas. Ya, ahí hay Y 5 acá, salas creadas. ya, entonces ahora Álvaro, Belén, Felipe eran de la sala 1, se van a la sala 1. De la sala 2, parece que falta alguien acá. Carmen, Eduardo, en la sala 3 estaba Carolina, Lautaro, Johnny, sala 4, Eva, más Matías y Tomás, sala 5, Natalia, Renato y Rocío. No me está preguntando irme a una sala, por si acaso. Ajá. Ahí. A mí al menos Todavía me no. sale la opción. Y sí, ahí nos está invitando a ingresar a la sala. ¿Está funcionando? Ya, entonces ahora sí. A Parece mí que todavía no me aparece lo de la sala. Abajo, Igual- abajo sale Breakout Rooms, ahí tienen que buscar la sala. tiene que ponerle Igual, en chat. Ricardo, creo que tú puedes asignar a las personas a las salas manualmente. Ah, ya. Sí, yo también puedo, todo lo podemos hacer, Ah, súper. todos los coanfitriones. Entonces, ¿a ¿dónde está mi Igual ahí pantalla? se están moviendo, ¿no? Sí, se Sí. están moviendo. Ya yo me voy a mi sala. Ah, Vaya nomás. He podido entrar a la sala 3. Te Belén, ayudamos, Carolina. Tú Me eres... votó Ay, de nuevo cuando voy a cambiar la sala. Belén, sala 1. Carolina Rojas está a sala 3. Claudio Rodríguez, no. Eduardo Morales, asignar a... Eduardo está en la sala 2. Estamos al aire, Ya. Julio. ¿Cómo les fue, chiquillos? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Se llegó a algún consenso? ¿Algo por ahí? Y apartamos al tiro nomás. ¿Algún grupo que quiera que represente la idea que se fueron planteando? Y si lo tienen escrito, ideal poder compartir la pantalla de lo que escribieron. Ya también acotado porque ya estamos dentro del horario, así que ahí ojalá que terminemos en buen plan. Ya. ¿Y algún grupo que quiera compartir? Nosotros podemos partir el Ya, grupo Natalia, 5. buenísimo. súper. Oye, pero tengo 2 fichas con cosas escritas, no sé cuál compartir primero. Podríamos partir con donde está como la idea principal y ahí Sí. a veces empezamos a desglosar el resto. Sí, Buenísimo. bacán. O sea, así es, no, la idea no necesariamente hay que seguir las normas que imponen los profesores, hay que romper las ataduras. Bacán. Dale. Ya. Bueno, el consenso en el grupo que llegamos del proyecto es un huerto autónomo, ecosustentable, que monitoree las condiciones climáticas, y los usuarios que al principio conversamos que el tema de los niños y las niñas convocaba a la comunidad, finalmente lo dejamos como amplio también, como la comunidad educativa, entendiendo que puede ser una institución universitaria, un colegio, pero ligado a una institución que pueda también tener como un territorio estable y que eso también pueda también acercar como a la comunidad vecina, muchas veces vincularse con los vecinos. Y el impacto, lo que hace es como el conocimiento y el cuidado del territorio como en su amplia concepción, como los aspectos sociales, su biodiversidad, aspectos culturales, porque vemos como el territorio también como un ser
más de la comunidad, como entonces el cómo también va ligado a eso, como a través de espacios de aprendizaje, el aprender la biodiversidad de este territorio, las condiciones sociales o culturales en donde está inmerso y donde se va a implantar este huerto, y un espacio de aprendizaje que, si bien, por ejemplo, en un colegio podría capacitar a los profesores en primer lugar para que esto fuera como autónomo, sustentable, la idea es como que sea un espacio de aprendizaje para la comunidad entera que se involucre en este proyecto. Ese es como Súper bien. el grueso. Claro, tiene hartas formas de abordarlo, hartos posibles como agentes que se pueden relacionar, los niños por un lado, el resto de la comunidad, los vecinos, también los profesores. Es un proyecto de aprendizaje, ¿no? Entonces, si bien es un huerto, bueno, hay que ver cómo se desarrolla, ¿no? Pero si bien es un huerto, el objetivo, entiendo, de este huerto no es necesariamente producir grandes cantidades para abastecer, o quizás sí, no sé, pero entiendo que entonces la idea es proseguir hacia el conocimiento y la educación, que es sin duda muy necesario. Y la experimentación, pues ahí habla del espacio de aprendizaje, justamente que la profesora Claudia está tomando nota para la próxima sesión sobre el territorio, los lugares, etc. Así que buenísimo. Me cachaste, Cristian. Está ahí. Quizás alguien, abrimos el micrófono, abrimos la palabra, quizás alguien tiene algo que comentarles aquí brevemente. ¿Qué ¿o grupos no? son? Anoten porfa después, bueno, no se les vaya a olvidar el tema El del grupo 5. y los integrantes. ¿Y lo tienen anotado en la plantilla? Podrían anotarlo. Somos el grupo 5. Ya. Sí. Pero hay ¿Y un le habéis equipo. dicho que tenían 2 plantillas, Renato? ¿Qué era la otra? ¿O qué? La del análisis del proyecto, Ah, esa. ya. Ah, hicieron como análisis de este proyecto, cómo podría, si contempla todas las opciones. Casi completo. Claro. Pero sí. Ya, buenísimo. Está bacán. Sí, pusimos que, bueno, en la armonía del ser, el proyecto sí contempla, quizás no lo mencioné antes, pero sí hablábamos de un autocuidado, como que hablamos del concepto del autocuidado personal, no sé, pues tan amplio como hierbas medicinales, alimentación, y también el tema de que también el cuidado del territorio, pues el cuidado de la tierra, el ver también como esta visión del ser, creo que lo contempla este proyecto. Del nosotros también como de la comunidad en su implementación, si bien como que desde donde se implemente ahí puede priorizar como los distintos actores, pero ve a la comunidad entera en su implementación. La armonía del todo, que es esto como del territorio, de verlo también como un ser, como naturaleza, seres vivos, como también contemplar ese conocimiento para el proceso o el espacio de aprendizaje que se va a implementar. Y ahí quedamos como en el análisis, nos faltó tiempo igual. Buenísimo. Está súper bien. Igual solo para terminar, alcanzamos a conversar de que el tema de la factibilidad de los recursos, como que pensábamos en monitoreos como tampoco tan caros, digámoslo así, o tan complicados de hacer, como un tema de temperatura, o por qué no grabar como el proceso de crecimiento de los vegetales, después usar ese material para que los niños puedan verlo en distintos tiempos, y así como centrarlo más en el ámbito educativo, como dijeron ustedes, que quizá en tener un gran huerto o que sea centrado más en la producción. Sí, así que eso más. También hay un aspecto de ampliarlo a las comunidades. Las instituciones siempre estamos muy cerradas, las facultades, las escuelas como muy cerradas, y de repente si en los tiempos en que la escuela no está funcionando como escuela, podría abrirse a la comunidad y ellos también poder aportar al mantenimiento del huerto, como hacer un huerto accesible a la comunidad, también se podría plantear de esa manera. Y de hecho, también conversábamos de eso justamente, o como sentíamos que ahí podría estar un poco la innovación, como que este proyecto no se cerraba solo en la gente de la U, sino que buscaba estabilidad. De hecho, por eso es que planteamos a los profesores como sustento, porque igual los estudiantes suelen ser medio inestables en sus cosas, son más transitorios, algunos se van, se vienen, están en constante movimiento. En cambio, los profesores y la comunidad siempre están ahí. Entonces sentíamos que eso le daba más estabilidad y continuidad al proyecto, y no dependía de que los estudiantes estuvieran o no en el lugar.
Entonces, en ese sentido, sí, también lo abordamos. Aunque no sé, porque habemos muchos profesores taxis que nos llaman, que andamos para allá, para acá, de boleta, de boleta honorarios en la universidad. Pero también están los funcionarios, es otro estamento también importante dentro de las instituciones académicas. Institucional. Buenísimo. Muchas gracias. Así que el siguiente, Tomás, grupo 2, ¿o no? No, no era el grupo 2, era... O 4. Lo escuchamos, Peñi. Chao, Claudia, muchísimas gracias. Ah, que estén muy Gracias. bien. Disculpen que me tenga que ir antes. Cuídese. Gracias. Ya, ¿qué cuenta el grupo de Tomás con Eva? Somos el grupo 4. Matías igual estuvo con nosotros en la primera instancia, pero no sabemos qué le pasó. No sé si Eva, que también está conmigo, Eva, Richie y Edey, me puede compartir la pantalla, porque ella fue la que... Dale, sí, te comparto la pantalla porque al final, perdón, no te pude compartir el archivo. ¿Problema? Creí que lo había hecho. Bien. Estuve arreglando algunas cosas de narración por las dudas como opción, porque repetimos algunas cosas Buenísimo. en el poco tiempo. ¿Comparto pantalla acá? Por favor. Ahí va. ¿Querés leer, Tomás? Bueno, mire, antes de poder, Ricardo nos asesoró un poquito, porque yo estaba hablando un poco de salud y Eva estaba hablando un poquito más de huerto, riego, compost. Y en realidad lo que nos unía era el tema educativo, primero que todo. ¿Por qué? Porque ambos queríamos llegar a un tema de educación. En este sentido, pusimos cómo podríamos construir un sistema de salud intercultural para que los estudiantes de la universidad, en primera instancia, no nos negamos a la comunidad, pero como habían mencionado al principio, ampliarlo a los demás estamentos, como puede ser algo complicado, así que nos centramos principalmente en los estudiantes y quizá el cuerpo docente, añadirlo, pero dentro de un contexto universitario, aprendan sobre salud intercultural, integral, aprendan también sobre la relación salud y ambiente, y rescaten saberes ancestrales indígenas, y también saberes, no nos negamos a saberes orientales, saberes de Japón, de China, quizá añadirlo en cada contexto, porque hablábamos con ella, Eva, es de Lanús, y no le puedo decir, oye, hagamos esto, cuando en realidad no tiene sentido en su comunidad, en su territorio. En cambio acá sí, o al revés. Por eso verlo desde el punto de vista quizá conveniente para cada territorio. Y a través de, ¿cómo lo hace? A través de conectar a los estudiantes con los procesos de la naturaleza. Eva, no sé si me quieres complementar, por favor. Sí, como dijo Tomás, que el eje en nuestro caso era la educación ambiental, también en lo que planteó Matías. Y bueno, quizás los contextos tienen que ver con varias cosas, como los usuarios. Aquí en Argentina, de repente en la universidad es mucho más sencillo que la comunidad también participe. Si se abre un espacio de huerta, en general está abierto a la comunidad a la vez que a los estudiantes. Y por ahí en el impacto agregué un par de opciones porque se repetía, como les decía, pero bueno. Y también la educación ambiental podría ser un eje que una todo transversalmente, más allá de, como por ejemplo Tomás proponía, que de repente podían estar integrados a la currícula de distintas carreras, participar en un curso de huerta. Y bueno, la educación ambiental puede ser como el eje que una todo eso a través de conectarse desde lo sensoperceptivo con los procesos de la naturaleza. Y eso mismo, disculpa si es que interrumpí, Eva, añadirlo a temas, no sé, esto se puede generar en tema, un huerto se puede generar fácilmente, pero la idea principal es educación. Si con un huerto accedemos a que los estudiantes aprendan se añade, pero se va solapando, se va añadiendo, no es el objetivo principal. Claro, su objetivo es un sistema de salud, finalmente, ¿no?
Me parece súper valorable, es muy bueno. Pienso, claro, por ejemplo, una persona se corta, ¿no?, en la universidad y, y puede ir a la enfermería de la universidad y ahí se le aplica algún sistema de salud, o la persona se corta y tiene que ir al huerto o al lugar donde hay plantas a tener una asistencia de salud diferente, ¿no? Le podrían poner un preparado de hierbas en el corte, pensando en un corte, pero pueden ser montones de formas de salud también. Y además el hecho que, claro, yo mismo ahora estoy pensando de forma occidental la salud como una salud que responde a un elemento abrupto, un corte. Pero también está el tema de la salud como prevención y como la salud del día a día también. Entonces, Sí, exacto. tantos lugares de donde se puede abordar. De hecho, ahora que Ricardo, lo pienso, nos faltó poner acá, por ejemplo, aprendan sobre la relación entre la salud, la alimentación y el ambiente, ¿no? Porque Sí. en definitiva estamos tratando el tema de huertos. Ahora, también ocurre, añadiría, que el concepto de salud de los pueblos indígenas, y esto es una opinión personal, es holístico, ¿no? Entonces, en un desafío de diseño, tampoco puede ser abordar todo, ¿no? Tiene que abordar algún aspecto para que se pueda implementar. Entonces, también añadiría una nota de cuidado, esto en todo caso es discutible, claro, en este momento hay que ser bien abierto, pero nunca hay que ser tan abierto para que se nos vaya de las manos, ¿no? Y para poder efectivamente pensar en algo que sea realizable. Pero creo que van por muy buen camino. es que, Ricardo, yo por ejemplo le decía a Eva, yo no le puedo decir salud indígena y imponer que sea mapuche, que sea quechua, que sea aymara, cuando quizá en el lugar donde vive Eva no hay mapuche, no hay quechua, no hay aymara, quizá hay otras tribus originarias, otros pueblos originarios, perdón, quizá hay otra mentalidad, entonces yo no puedo decir, oiga, pongamos esto como base, no, por eso, si yo sé que es amplio, pero es que yo no le puedo imponer a Eva o le puedo imponer a cualquier persona que viva en otra comunidad algo que es solamente de este territorio. Claro, ahí es cierto, y añadiría también que existe la medicina popular tradicional también, ¿no? De los campesinos, ¿no? de los criollos que hemos habitado este continente. Pero ahí lo que tú dices también involucra el contexto, el usuario y el contexto, ¿no? ¿Cuál va a ser? Porque, claro, un sistema de educación en Japón, o sea, un sistema de salud en Japón, donde la concepción del dolor, por ejemplo, es totalmente distinta a la concepción del dolor que tenemos acá, va a ser diferente. Entonces, en ese sentido, también hay que pensar en cuál va a ser el contexto. Siempre hay que tener claro el contexto. Sí, exactamente, que la propuesta sea situada. Exacto. Pero sobre eso, está perfecto, porque sobre eso trata la siguiente sesión. Vale. Entonces, súper bien. No sé, Ya, Penny, Cristian, ¿alguno? sí, pensar en que dentro de lo que estamos hablando están los productos y los servicios. Un servicio entonces complementa varios aspectos en la cual se le llaman los puntos de contacto, en cuáles van a ser los contactos con los usuarios. En este caso, van a ser los estudiantes o la comunidad universitaria, en qué momento se van a contactar, porque algo importante ya, la salud y lo que hablábamos, bueno, quizá esta salud intercultural es importante también la educación, pues entender quizá va a haber un organismo, un servicio dentro de la universidad que vaya entendiendo, comprendiendo cuáles son las necesidades de los estamentos, la educación, mostrar cómo funciona, y eso después quizá va a haber una sala de educación, después un huerto educativo y distintos aspectos que van a ir complementando todo este sistema de acuerdo a las necesidades de la entidad. Renato. Sí, qué interesante, Cristian, porque nosotros también justo estábamos conversando de eso en nuestro grupo, porque, claro, pues yo creo que siempre están como los tres caminos posibles dentro de este tipo de instancias, que es, por un lado, el tema de actividades relacionadas a la educación, por otro lado, por el tema de alimentos, y por otro lado, por el tema de salud. Y, o sea, yo siento que el tema de la salud es el más complicado, porque como bien mencionaban ustedes, el tema de la salud depende mucho del usuario, porque
si el usuario realmente no siente, no cree que le va a causar un bien, la medicina no le va a hacer efecto. Como que tiene que haber una apertura espiritual y energética del ser para recibir ese saber. Y si no existe eso, es muy complicado. Entonces ahí es donde entra la educación, siento yo, como también tú decías. De hecho, por eso es que yo me fui por ese camino al menos. También considero el tema de la medicina, que la encontraría espectacular que se fomentara la medicina intercultural, pero siento que es súper complicado hoy en día porque tristemente una gran masa de personas realmente no le interesa, entonces quizá tendría que ser algo un poco más selectivo en el sentido de que se haga la invitación a que la gente que realmente esté interesada lo haga, pero quizás hacerlo tan abierto, siento que podría complicar un poco las cosas. Sí, pues después entonces hay distintos ámbitos del área de la salud, como mencionaba Ricardo, de lo preventivo, ¿cierto? O de lo reaccionario cuando ya ocurre alguna situación. Y tenemos los distintos ámbitos del ser, pues espiritual, emocional, físico, mental. Entonces también la salud espiritual, por ejemplo, podríamos hablar de una salud espiritual. ¿Qué significaría esa salud espiritual, mental, etcétera? Y claro, el grupo 2 que está Renato, también pues va por un lado educativo, pero más por el lado del huerto, de entender, de comprender quizás los ciclos de la naturaleza, de la Observar. concepción, claro, entonces se están abriendo un camino por este lado, este grupo el número 4, ¿cierto? Está enfocado al tema de la salud, un huerto enfocado a la salud educativa, y por el otro lado tenemos un huerto también, pero enfocado a los ciclos de la naturaleza, quizás. Entonces ahí le vamos dando, lo vamos especificando hacia distintos ámbitos, O que sea, va a tener yo distintas características. no sé bien, yo no entendí que el grupo que acaba de presentar sea necesariamente un huerto, o sí, quizás o quizás... Puede, es que no es la instancia final, si es que si es generando un huerto, generamos educación, generamos salud, se implementa. Si es que se hace el impacto y nos damos cuenta que el huerto no tiene sentido, no se hace, pero es un complemento esencial, quizás, pero no primordial. No, Yo porque, sí me lo imaginé con el huerto. ajá, Yo me lo imaginé con el huerto y incluso al huerto lo pensaría como un espacio de restauración de especies nativas para que justamente se aumente la biodiversidad y eso impactaría en el tema que mencionaban recién de la salud mental y espiritual. Digamos, me parece que debería ser el escenario, que esto lo comentó un poco Matías, que logró en el instituto donde daba clases que el tema del huerto fuera abordado incluso desde el espacio de las clases de música, por ejemplo. sí, entiendo. Bueno, son decisiones que van a tener que ir tomando a medida que el proceso avance. Claro, ¿qué tipo de salud se va a entregar? ¿Una salud más conectada con la naturaleza o vinculada a una salud más tradicional desde los Ah, químicos? y si es que no es, y también podría ser, no sé, como una alianza entre la universidad y las organizaciones que imparten salud intercultural, por ejemplo, ¿no? Pero no adelantarse, es importante no adelantarse en el proceso, ya tienen un enfoque, tienen un propósito, y ahora hay que ir viendo cómo va tomando forma. Muchas Continuemos gracias, equipo porque... 4. Sí, Gracias. gracias. Siguiente grupo. Eva, está Sí, compartiendo. ¿cómo hago para dejar de compartir la pantalla? Abajito ¿La pueden sacar a mi aparece... pantalla? ¿eh? Porque no estoy tan ganchera con eso. Acá Ya, está. Este es un ahí ya espacio de sacamos la No, no, al aprendizaje. revés, perdón, hice lío. ya la saqué, ya la saqué. Gracias. El siguiente grupo, Continuamos nosotros, grupo 2. el grupo 2. Sí, 2. Ya. Ya, voy a compartir. Renato, ¿qué Bueno, grupo eran ustedes? Perdona. ¿El número? 5. Al 5. 5, perfecto. Ya, gracias. ya. Bueno, nosotros como grupo, Rodrigo Santibáñez, Carmen Contreras y yo, terminamos, digamos, por definir esta pregunta o este propósito, digamos,
el que consistía, bueno, primero yo tenía la idea de hacer un huerto universitario agroecológico y lo pensaba más que nada como para producir en parte alimento para el casino de la universidad. Luego Carmen, ella vio que se le podía ampliar, sacar más provecho a la idea y hacerlo más como un huerto virtual y prestar capacitación, por ejemplo, que llegara a distintos lugares a gente que desee aprender a cómo producir alimento, por ejemplo, de distintas comunidades, colegios o grupos en general, ¿ya? Y luego Rodrigo vio, la idea de él era hacer una especie como de huerto, pero que produzca hierbas medicinales, ¿ya? Y para abastecer rucas con medicina, ¿ya? O con hierbas medicinales. Entonces, después convergimos en un solo propósito, y que era hacer un huerto comunitario virtual, lo llamamos así, el que está basado en la utilización de prácticas agroecológicas, y las prácticas agroecológicas llevan por sí el desarrollo de policultivos, que son varias especies en un mismo espacio, y que además son cultivos asociados, ¿ya? Eso para poder controlar, por ejemplo, las plagas, o asociar, no sé, tomates con albahaca, algunas leguminosas y sobre todo hierbas medicinales, ¿ya? Que cumplen también la misma función de poder controlar plagas. Entonces se vincula perfectamente las tres cosas, ¿ya? Ahora, el usuario, como decía, iría a la comunidad en general, que sería tanto universitaria como no universitaria. El impacto sería para personas que deseen aprender a producir su propio alimento y medicina, ¿ya? Independiente, o sea, de si es gente que de repente está más enfocada a la salud intercultural o no, ya puesto que, por ejemplo, todos consumimos de repente té de manzanilla, boldo, ¿ya? Y eso prácticamente está bien aceptado por toda la comunidad. Entonces, cumpliría también ese objetivo, ¿ya? Ahora, y si alguna entidad, por ejemplo, de un hospital intercultural o alguna asociación indígena requiera de hierbas medicinales, también se le puede abastecer. Y bueno, y la parte del alcance sería un aprendizaje más bien comunitario, presencial y virtual, en el sentido que podrían ser clases asincrónicas o sincrónicas también. Entonces, de esa manera se estaría llegando a más partes y también se estaría asegurando la sostenibilidad del huerto o de la idea, porque el problema es que, por ejemplo, en los huertos que son escolares funcionan bien de marzo a diciembre. Después, en los meses de verano, queda la escoba, porque prácticamente se seca todo, porque no hay no queda gente en la escuela. Ahora, en la universidad es distinto, porque siempre hay más gente, están interactuando durante todo el año, y también puede estar abierto a la comunidad. Ahora también el huerto puede estar emplazado en otro lugar que no sea la universidad y que sea asesorado por gente de la universidad. También está la posibilidad. Así que esa es la idea. Sí, bueno, bien, tienen harto, es amplia su idea, lo cual tiene Amplia, claro. sus pros y sus contras, como ya hemos visto. Con respecto a lo de lo virtual también, y el ejemplo que ustedes decían de que claro, los huertos escolares quedan desatendidos en los periodos de verano, hay una situación que es aún más dramática, que todos nos vimos sumidos, que es algo que no hemos considerado mucho, que es la pandemia, de hecho, ¿no? Entonces, Claro. no, tanta cosa que quedó botada por la pandemia que aún está en curso, y pandemia que puede ser la primera de muchas, no me quiero poner fatalista, pero la idea, digamos, o sea, somos un planeta que hemos estado súper juntos todo el tiempo, sobre todo las personas que habitamos el espacio urbano.
de ahí viene, ¿no?, la potencialidad de la virtualidad que ustedes relevan, que creo que me parece súper potente, ¿no?, de pensar en formas de conexión virtuales, porque la virtualidad es sin duda uno de los vectores de cambio más potentes que han ocurrido en los últimos 25 o 30 años, y en ese sentido la idea de un huerto comunitario virtual creo que tiene harto paño donde cortar y harta punta que sacarle al lápiz, digamos, hartas interacciones posibles, y sobre todo porque ahora hay un montón de maquinaria. O sea, uno podría eventualmente cultivar a distancia, con realidad virtual, con formas de sentir, con guantes y cosas así, con formas de sentir la textura de las plantas. Existen esas cosas actualmente. Entonces, claro, daba mucho, daba mucho. Con respecto, claro, al usuario, de nuevo, cuidado para dónde nos abrimos, porque, y estas son preguntas que hay que responder después, pero cuando usted dice, si es que hay, por ejemplo, comunidades de medicina que requieran hierba, que de hecho uno de los grandes problemas de las comunidades que imparten salud, al menos en Santiago, es donde consiguen hierba, ustedes dicen, claro, nuestro huerto podría hacer hierba y mandársela a los hospitales, ¿no? Pero ahí surge el problema del transporte, que no es un problema menor, que eventualmente ustedes van a tener que lidiar, ¿no? Y ahí es donde el diseño funciona en gran medida en base a las limitaciones, porque los problemas tienen ciertas limitaciones que hay que abordar. Y ahí entonces de repente siento que su proyecto, que me parece perfecto en todo caso, sobre todo para este momento, hay que, eventualmente van a requerir, quizás no, depende de cómo ustedes lo manejen, ir ahí quizá encuadrándolo hacia un lado o hacia otro. Pero de nuevo son las sesiones que vienen. Así que está perfecto el trabajo. Yo creo que habría que centrarse en el tema virtual. ¿Qué significaría? Yo creo que la innovación estaría ahí, que en esa necesidad que tenemos de aprender a producir nuestro propio alimento y medicina, que hoy en día hay mucha gente que estamos buscando esa forma, ya y buscamos por aquí, por allá, hacemos cursos, pero claro, de repente nos quedamos solamente en la parte teórica, pero nunca vemos la práctica. Entonces, lo virtual, ¿cómo lograr la práctica? Y más o menos lo que hemos estado haciendo en el taller también, cómo lograr la práctica a través de la virtualidad. Entonces, me parecería interesante cómo llegar a una propuesta en relación a lo virtual, cómo lograr este huerto comunitario virtual que permita a las personas llegar más allá, porque lo virtual nos permite abrirnos. Pues hoy en día tenemos la posibilidad y que estamos muy contentos de tener a Eva de Argentina y a Carolina de Colombia en esta sesión particular. Hay otros más que nos permite la virtualidad. Entonces, este proyecto también, pues, porque ya lo presencial quizás lo están abordando el tema Renato, el grupo de Renato. Pero ustedes están quizás centrarse más allá de lo presencial, que obviamente va a tener que tener algo presencial para tener este huerto y poder mostrarle quizás a los demás de manera virtual. Pues entonces, ¿cómo poder proponer un servicio que pueda ayudarnos desde esa virtualidad? Interesante. Sí, sí. Gracias. Ya. Gracias, grupo de Eduardo. ¿Cuántos grupos Carmen nos y quedan? Rodrigo. Siempre está una 10. Disculpen a todos los hambrientos. Vamos a tener que hacer ¿Cómo podríamos proveer de alimentación a los usuarios del proyecto Piquillegún pasado a la 1 de la tarde? Claro. Ricardo, disculpa, para añadirle a Eduardo, quizás la voz de la geógrafa, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se Claudia. llama la Claudia? Porque yo, por ejemplo, que estudio geografía, sé que el espacio virtual al final pasó a ser territorio, un territorio abstracto, y un territorio quizás complicado de entender en la sociedad más antigua, pero oye, quizás lo aborde más bien y sería interesante la próxima sesión, si es que lo vemos con ella. Sí. Territorio y virtualidad es un manso tema, sin duda. Es que Quedaría el grupo 1 y grupo 3. ¿Quién quiere compartir? Gracias, Tomás. Si quieren, entonces lo hago yo. Se animó Carolina. Bien. A ver, comparto pantalla. Nosotros estábamos en el grupo 3.
Estaba con Lautaro y con Johnny. Bueno, pues después, digamos, como de las presentaciones que hicimos cada uno, pues decidimos como hacer como una especie como de fusión de intereses y de propuestas. Entonces, pues, ¿qué es? Es una estrategia de apropiación del Lawen o de la medicina mapuche, que estaría dirigida a estudiantes universitarios o pues a la comunidad universitaria en general. El impacto o lo que hace sería proporcionar armonía del ser desde la comprensión física, mental, emocional y espiritual de la medicina mapuche. ¿Y cómo se haría? Pues bueno, aquí hemos pensado que esa estrategia podría tener un componente físico que estaría materializado en una especie de mobiliario en todo el sentido de la palabra, porque pensamos que pudiesen ser como unos muebles móviles, o sea, que se pudiesen como trasladar, transportar, también modulares, pues como que se pueda jugar entre unos y otros. Y pues estos muebles incorporarían una especie de espacio pues no sería una maceta propiamente, pero sí como espacios incorporados dentro del mueble mismo, donde se cultivarían plantas medicinales o pues plantas asociadas al Lawen. Tendría además pues un componente virtual. Esto sería un blog o una página web, pues un espacio virtual donde se pudiese encontrar información e infografía sobre el Lawen. Entonces el tipo de información que consideramos podría ir como desde recetarios, o sea, como pues cómo tratar ciertas dolencias, en fin, conexión con proveedores, porque pues encontramos que muchas veces era necesario también tener ese contacto de quién podría suministrar ciertos recetarios, en fin. Pero no solamente eso, sino que fuese también como una especie de espacio virtual educativo donde se pudiese acceder a una comprensión como holística de la salud desde los planteamientos de la medicina mapuche, y que pudiese también generarse como un espacio de talleres o de actividades que se pudiesen realizar en línea o que las personas pudiesen realizar en casa o que pudiesen realizar sobre el mobiliario mismo que estaría como instalado en el espacio universitario, involucrando pues procesos de siembra. El mobiliario pues contaría también, por decir, con códigos QR o la posibilidad como de acceder a este espacio virtual o a esta plataforma donde estaría como contenida toda la información. Entonces, bueno, pues eso es como a grandes rasgos. No sé si los compañeros quieran, pues yo traté como esto no lo alcanzamos a hacer, lo de la ficha, pero yo traté de armar la ficha con lo que conversamos y como de sintetizar allí la propuesta, pero si algo se me quedó por fuera o de pronto me equivoqué en algo, entonces les agradezco ahí si me apoyan. Buenísimo, Carolina, muchísimas gracias. Ahí hay un tema delicado a tratar, que lo vamos a tratar también en la semana 8, que es la estética, ¿ya? ¿Qué hablamos cuando hablamos de estética mapuche? ¿Qué significa? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo sería una estética mapuche? Y relacionada a la web. Y también el tema de la sensorialidad que vamos a tratar, qué pasa con los aromas. Entonces, claro, yo me imagino que están planteando como un espacio donde exista todo, donde se podría tratar el la web. Un espacio educativo que se aplique, que se entienda, que se comprenda y que se sienta
dentro de este contexto, porque como lo que hablábamos también delante, hay algo que es el creer, po, el creer que la web te va a ayudar, po, no simplemente tomárselo por tomar, sino que también te entregue algo más. Johnny. Sí, mira, quería, porque fui parte del grupo, entonces quería un poco graficarle esto del mueble, si es que me permiten mostrarle una imagen, que es con la que yo también, mira, que al final lo que hicimos, como bien decía Carolina, fusionamos las tres ideas que teníamos en el grupo. Y se basó en, mira, te voy a mostrar la imagen. Voy a tener la Tengo que participación de dejar de Carolina. compartir, yo Sí, sí. ahí dejé de compartir. Ahí está el Johnny. Eso, a eso se refería con un mobiliario, con una especie de, esta es una idea, pero que Exacto. concreta como en general esto, y tener esa planta que, bueno, en este caso sería las que maneja la medicina mapuche, para que exista también esta exaltación de los sentidos, del tacto, Exacto. del olor, porque aquí hubieron un aspecto súper importante que lo planteaba Carolina dentro de su idea de proyecto, que es el lado artístico. ¿Cachai? Entonces, cuando hablamos de diseño de este mobiliario, con la imaginería mapuche, también es un tema a tratar desde lo estético. Entonces, como bien le mostraba aquí, esto es solo era una idea como para concretar un poco lo que hablaba Carolina. Pero en general Sí, es eso, es llevar un poco el huerto que está afuera al dentro, al espacio este cerrado, que sería como por cada facultad haya una cierta especie de mobiliario que apunte a cierta medicina, y así con lo que planteó también Lautaro de entregar esta infografía, esta información, y también ligarlo con algunos proveedores de estos insumos medicinales. Más que nada era eso, era sacarlo de afuera del territorio físico y llevarlo adentro con un módulo educativo. Eso a grandes rasgos. claro. Gracias. Va a ser como un sistema completo sobre la web, por las distintas características. Podemos hablar de la aromaterapia, cromoterapia, desde la parte física también, parte mental, espiritual. Sí, es como un espacio educativo, pues como bien amplio, ¿no? No solamente como que provea información, sino que pues lo aborde como en toda su complejidad. Em, y bueno, y como sobre la cuestión estética, pues también yo le hablaba a los compañeros, por ejemplo, como reflexionar lo que hay detrás del proceso de siembra en términos estéticos, por ejemplo, lo que significa en el compostaje, que las cosas se descompongan, que haya un proceso sí, como de cómo las cosas se vuelven humos, o qué significa que, que germine una semilla, o qué significa que algo florezca, o sea, creo que ahí hay como una gran cantidad de cosas que desde la sensibilidad pues pueden hacernos relacionar con esa idea pues de bienestar, de salud, como de conexión con lo físico, lo espiritual, lo emocional. Bueno, que Buenísimo. El podría diseño estar ahí. experiencial, po. El diseño de experiencia, hay un área ahí y creo que sería muy valorable eso, experienciar. ¿Qué significa experienciar en la web, po? ¿Cómo experienciar ese la web sería como el desafío? Desde las distintas áreas y desde las distintas culturas. Buenísimo. Muchas gracias, Grupo 3. Buen trabajo. Un mes cruzado. Grupo 1, estaríamos finalizando. Álvaro Endo, Belén y no sé quién era el otro. Álvaro, Belén Y Felipe. y Felipe. Felipe se nos retiró, parece. Se retiró. ¿Quién de ustedes les gustaría compartir? Renato, hay que recuerda el tema de la lista de los Sí, participantes. ¿Sí, todo ok? Perfecto. voy con eso.
Yo puedo hablar, aunque no noté nada. El que anotó fue Álvaro Endo, así que si él quiere hablar, que le dé Eh, nomás permiso. yo pude anotar parte porque no pude captar todo lo que se conversó en el momento. Si Así que quieres voy puedes a, compartir, Álvaro, eso. sí, voy a compartir lo que pude anotar. Y ahí con Belén se complementan. Mm. No sé Eh, si está todo. Ese es un problema que tenía. Ya. Cuéntenos. ya. Como fusionamos nuestras ideas y llegamos a un punto en común y la base de todo es el acercamiento y comprensión de las hierbas medicinales, el juntar la interdisciplina y por sobre todo, debido a que nos encontramos en este territorio, acercar y concientizar con respecto al bosque esclerófilo. Entonces, como que pensamos en un taller de huerta comunitaria abierta, tanto sea comunitaria para estudiantes o para la comunidad en general. Realiza la plantación de plantas del bosque esclerófilo que son medicinales y que pueden ser sostenidas a través del tiempo porque no necesitan tanto cuidado, y también enseñar a la comunidad sobre las hierbas medicinales. Pues entonces en el taller se trataría de cómo es el cuidado y a cada persona se le asignaría una planta que cuidar por una cierta cantidad de tiempo y luego se van a ir rotando. No va a cuidar la planta de principio a fin, sino que en ciertas partes, en ciertos momentos. Así cada persona va a cuidar todas las plantas, pero enfocándose en una principalmente. Estábamos pensando en incluirme tecnologías, pensando como en la sesión anterior de cómo, por ejemplo, cómo algunas personas no conocían o cómo se puede implementar la tecnología comprendiéndola mejor y ayudándonos a comprender el entorno. Y también buscar personas o conocer personas que quieran hablar sobre sus propias disciplinas para poder incluirlas. Y ante todo, siempre tratando de conservar la ancestralidad que conlleva el cuidado de las plantas y el conocernos a nosotras mismas, para finalmente ir desde lo micro a lo macro, teniendo en cuenta de que el cuidado de una planta nos va a ayudar a identificar si le gusta más el sol, la sombra, el agua, la luz, cuáles son sus beneficios, y en base al cuidado de esta planta nos va a ayudar a identificarnos a nosotros mismos. Saber qué es lo que nos hace bien a cada uno, saber que cada persona tiene su espacio, su tiempo y que todos somos diferentes. Y en base a esto, unirlo a un nivel más macro con más personas para poder saber y comprendernos. No sé si Álvaro quisiera complementar algo más, pero eso era como en grandes rasgos. Qué bueno. Sí, un detalle era de que parte de la gracia de contrastar las distintas experiencias y con eso conseguir un nuevo conocimiento, parte de la gracia de contrastar las experiencias es poder extraer lo que efectivamente es conocimiento y no la confusión que normalmente ocurre cuando se llega con la experiencia de mezclar siempre la causalidad, correlación y coincidencia. Por eso está esa parte importante de contrastar. Creo que tienen un proyecto interesante, sobre todo porque tiene estos dos aspectos de cómo puedo yo autoconocerme a través de la relación con las plantas en general, ¿no? ¿Qué aspectos de mí se ven representados en el cuidado de las plantas? Y además el hecho de que de repente haya este intercambio va a hacer que yo de hecho pueda conocer al otro, ¿no? Uno podría imaginarse que quizá, no sé, a mí me llega una planta y yo quizás podré conocer a la persona que lo cuidó anteriormente, ¿no? Entonces tiene la idea de comunidad bien,
bien arraigado, y donde se podría desarrollar hartas direcciones interesantes. Me parece que tienen un lindo proyecto. Yo me centraría en el concepto, la idea de un bosque esclerófilo que mencionó Belén, y cómo vivir esa experiencia, cómo atraer un bosque y descolonizarnos, ¿no es cierto?, desestructurarnos y entender que un cultivo de eucalipto no es un bosque, no es un monocultivo, ¿cierto?, no es un bosque. Entonces esa diversidad, el abrirnos a lo que significa un bosque, el olor, el aroma, la experiencia. Entonces quizás podría empezar a indagar hacia a eso, como especificar un poco más que un huerto comunitario o cualquier planta, sino que vivir la experiencia. ¿Qué significa un bosque? ¿Qué es un bosque? Pues empezar a preguntarnos qué es un bosque y cómo vivir esa experiencia y llevarla al ámbito universitario y aprender del bosque y sentirnos un bosque y representarnos como un bosque también para poder entregar una experiencia nueva, innovadora, distinta, con una característica particular, pues y una necesidad de volver a entender que el bosque no es un monocultivo de eucalipto o pinos. Hay algo que me faltó comentar y agregar también, que como para luego finalizar después de todo este proceso, habíamos imaginado que, no sé, por ejemplo, de cierta planta se le iba a sacar extractos, tanto sea oleato, aceites, para luego poder generar, no sé, pomadas, por decir algo, en cantidades mínimas, como por ejemplo 10 gramos para cada integrante, pero cada persona va a hacer la pomada de una de las plantas y al finalizar el taller se lo va a entregar a otra. No se va a quedar con el producto que hizo, sino que con el producto que hizo otra persona. Y por sobre todo, esto del bosque esclerófilo era por el tema del territorio en el que nos encontramos y cómo relacionarlo, cómo entender también lo que habitamos. Claro, pues, y bueno, y cada elemento de un bosque, o sea, justamente hacen eso, pues, o sea, tú tenés tus frutos, pero eso se lo entregáis a la tierra para que la tierra vuelva a generar. Entonces, como, no sé, podríais hacer el símil de lo mismo, yo construyo algo, pero este algo no me lo quedo para mí, sino que se lo entrego a un otro. Entonces, entender cómo funciona un bosque nos podría también permitir abrirnos a cómo poder desarrollar este proyecto de acuerdo a los conceptos que se hacen dentro de un bosque. Y además está el hecho que ellos mencionan de la conversación con las tecnologías, que fueron bien explícitos al respecto, ¿no? Entonces, claro, cómo experienciar un bosque y cómo las tecnologías nos pueden ayudar también a vivir esa experiencia. Vuelvo a algunos comentarios anteriores, que ahora no sé, no tiene por qué ser necesariamente un bosque grande, por ejemplo. Oye, no sé, todo se está cayendo en mi edificio para... Entonces, claro, por ejemplo, ¿cómo vamos a experimentar un bosque, los olores, los lugares, y cómo se puede integrar la tecnología a esa experiencia? Es sin duda un desafío interesante. Lo de la pomada, de repente me puede parecer que quizás puede ser como adelantarse un poco. Ya es como decir la solución, qué va a pasar al final del proceso. Y entiendo que ustedes quizás es una buena idea, digamos, y hay que ver si es que cómo conversa con el desarrollo futuro de su proyecto. Ahí les diría, cuidado de nuevo, con decir ya, vamos a hacer esto, porque quizás el camino los lleva a otro lado, pero sin duda que está bien también tener el entusiasmo y comenzar a imaginarse las cosas que quieran hacer y hacia dónde quieren transitar. 1:30 de la tarde. No queda ningún grupo, creo, ¿cierto? No, ya estamos. Tomás, a todos, excelente trabajo, felicitaciones a cada uno de ustedes por el ejercicio, por la buena onda, la creatividad y todo lo que se está generando en este bosque de seres humanos virtuales. Sí, sumarme al agradecimiento. Gracias, Sion. Disculpamos, bueno, demorarnos tanto, pero ustedes, bueno, también lo experimentaron, ¿no? El tiempo es un problema acá. No hubo link de lista esta vez. Renato anotó sus nombres. ¿Sí o no, Renato? Tenemos
lo de la buena, Peley Peñi. Y bueno, nos veremos en la ¿Podríamos siguiente. sacar una fotito los que quedamos? Eso. Mientras saca la foto, también mencionarles que les vamos a mandar una encuesta de evaluación también para nosotros ir retroalimentándonos como feedback del trabajo que estamos haciendo, de qué críticas nos podrían hacer, ¿cierto? Constructivas, de poder ir mejorando, qué cosas ir cambiando. Porque, claro, este proyecto, claro, tenemos en esta sesión primera etapa, pero la idea es poder ir mejorando y poder afinando mejor las clases, así que nos importa mucho la opinión que puedan tener ustedes en esta evaluación. Así que eso. La ¿Ya? foto. ¿Estamos listos para la foto? A la cuenta de 3 la foto. Voy a contar con los dedos. Y Rocío, Álvaro, Eva. Si quieren, no, si no. Perdón, no tengo cámara. Bueno, el entusiasmo, el espíritu. Ya, damos entonces. Que estén muy bien. Buen presente, buen vivir. Peu manguen niemi, que me manguen con Chao, puche. chao. Cuídense mucho, muchas gracias. Cariños a todos, que estén bacán. Que estén bien. Muchas gracias, muy bonito. Bueno. Tinkura gracias. kama, Tachi. Adiós.